1 hasta el verso 13. Primero vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre bueno y maravilloso, a ti sea la honra y la gloria, mi Señor. Yo me pongo en tus manos pidiendo que tú me utilices, que sea un siervo, Señor, que sea un hombre humilde y que venga a ti, Señor, pidiendo solamente que tú hables a tu pueblo, que tu palabra nos guíe, que tu palabra, tu presencia esté en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que cada corazón esté receptivo a tu palabra y pueda conocerte aún más, Señor, y pueda conocer que tú eres grande y maravilloso, y ruego que nuestras vidas se llenen de tu sabiduría y que cada decisión que tomemos sea conforme a tu voluntad, mi Señor. Te ruego, mi Señor, por la vida de cada uno de nosotros para poder servir mejor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura. Nos ponemos de pie. De la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pueden sentarse, hermano. Mis hermanos, hemos conocido mucho acerca de Efesios del 1 al 2, capítulo 1, capítulo 2, y ahora vamos a pasar, hermanos, capítulo 3. Quiero decirles, hermanos, que siempre ahí ha habido alguien que nos ha ayudado a crecer en el ministerio, en la iglesia. Siempre ha habido una persona que siempre está ahí. Parece que Dios la pone, parece que Dios está allí, parece que alguien le dijo lo que tenía yo en mi corazón, y esa persona vino a mí y me bendijo y me ayudó a crecer, oró por mí. En nuestra vida de iglesia, en la vida que tenemos como cristianos, en la vida que estamos pasando, en las pruebas y en las luchas, en cada situación, parece que hay alguien que nos puede ayudar. Parece que encontramos de la nada personas que están hablando de Cristo, buscando de Dios y predicando el Evangelio. Parece que todo el tiempo nuestra vida se va a encontrar con ese tipo de personas, y más que nada en la iglesia, reunidos en la iglesia. Pero a veces la iglesia se encuentra en situaciones difíciles o diferentes a lo que dice la Biblia. Es muy claro donde dice la palabra del Señor que algunos estaban apostatando, algunos estaban en chismes, algunos estaban yendo de aquí para allá con doctrinas diferentes. La iglesia estaba llena de diferentes cosas
que no eran la presencia de Dios. Hoy en día se puede ver, hermanos, la presencia de Dios en lugares donde se ora mucho, donde se predica la palabra realmente, donde se busca realmente el crecimiento y que el Señor nos ayude. Pero en otros lugares se ve la tristeza y la soledad y donde no está la presencia de Dios. Parece que en vano edifican los que están allí, porque a veces la presencia de Dios no se encuentra allí. Es insípida la palabra, es insípida lo que se dice, es insípida las oraciones. No hay ni siquiera sabor en algunas de las iglesias hoy en día. Más en los lugares donde no se toma en serio la palabra, ni se busca en serio a Dios. Hermanos míos, para Pablo, un hombre que dio su vida para que nosotros los gentiles conociéramos de la palabra, fue algo muy difícil, fue algo muy terrible, muy grande. Déjenme decirles, hermanos, empieza con el verso 1 del capítulo 3. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Se imagina si cómo fuera nuestra vida hoy en día si Pablo no existiera, o si Pablo no hubiera escrito estas cartas para nosotros? Para las iglesias primeramente, pero hoy en día para nosotros. ¿Cómo hubiera sido nuestra vida sin Pablo? Algunos se preguntarán, pues el Señor hubiera mandado a alguien más. O el Señor hubiera mandado a alguien que no fuera Pablo, o alguien de otro nombre, pero el Señor siempre habría de encargar de nuestras vidas. Amén. Lo que dice entonces, hermanos, desde el verso 1 hasta el verso 13, es que la iglesia siempre necesita de movimiento y siempre necesita de que alguien esté bendiciendo, que alguien esté orando y que alguien esté predicando, que alguien esté hablando de la palabra del Señor, que alguien se ponga a la brecha y de que alguien siempre esté haciendo menos su vida y que esté creciendo más Dios en él. Se necesita siempre, hermanos, que alguien dé su brazo a torcer y que Dios empiece a obrar. Es necesario, hermanos, que en tu familia Dios empiece a trabajar, si es en tu corazón, si es en tu vida. Es necesario porque los demás están pasando por momentos o fríos, lejos de Dios, o muy necesitados y con dolor, con angustia. Si tú te has dado cuenta, hermanos, de tu familia, si tú te has dado cuenta de la situación en la que está pasando tu familia, algún vecino, los niños en la iglesia, los jóvenes, algo que el Señor te ha mostrado que hay y falta algo, por favor, sé como Pablo, sé como ese hombre que estaba allí, en cadenas, en prisión, atado, en una cárcel hedionda, en un lugar donde había ratas, en un lugar donde había lo más vil, la más pobreza, donde era fría la celda. Primeramente Pablo su prisión la pasó en una casa donde lo estaban cuidando solamente una persona, y él no se salía de allí. Él estaba con muchas comodidades, con comida, con amigos, con amistades. Pero seguido de esto pasó una cárcel muy fría, muy difícil, donde estaba encadenado, prisionero, y donde nadie más lo estaba visitando, muy poquitas personas. Bueno, hermanos, si tú estás viendo la necesidad y si tú ves que algo falta, que algo se necesita, ponte a la brecha. Como Pablo, tal vez no pases prisión, pero como algunos hoy en día pasan prisión y persecución por la causa de Cristo.
Algunos están siendo azotados. Las iglesias están siendo quemadas. Y no se dice esta información en la televisión. Y no se dice esto en cualquier lugar, hermanos. Es muy pequeño cuando se escucha que la iglesia ha sido perseguida en Chiapas, en lugares como Oaxaca, en lugares que a veces no podemos decir sus nombres porque son escondidos, lugares remotos donde la iglesia ha sido perseguida y donde solamente unos cuantos son cristianos que realmente están buscando que la presencia de Dios esté allí. Hermano mío, tal vez no te toque una persecución así, tal vez sí. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, hermanos, la iglesia de Éfeso estaba pasando por unos falsos maestros, enseñanza difícil, doctrina diferente. Algunos estaban diciendo que la ley, necesitaban pertenecer a la ley, ser judíos para ser cristianos, que necesitaban circuncidarse para ser de Cristo. Estaban poniendo como reglas primeramente para ser de Cristo. Y lo que estaba sucediendo también en esta iglesia era que la falta de la palabra del Señor era grandísima, muy fuerte, demasiado, porque unos iban por allá, otros iban por acá. Otros estaban regocijándose en los chismes, regocijándose en las habladurías, o regocijándose en la comida, o regocijándose o teniendo gozo con la desgracia de los demás. Lo que se veía en la iglesia en ese entonces era constante, una falta de la presencia de Dios y una falta de la palabra de Dios y una falta de oración. ¿Por qué? Porque había maestros que estaban confundiendo, distrayendo, estaban causando que hubiera grandes murallas en sus corazones, que se estuvieran haciendo de piedra, enfriándose. Habían recibido por primera vez el Evangelio, pero en cuanto lo habían recibido, empezaron a recibir todo lo que no era Dios, todo lo que no era la presencia de Dios, todo lo que no era de su gracia. Y había hombres que estaban allí hablando pues tontería y media. Difícilmente se podría escuchar bien la palabra del Señor y haber crecimiento y haber edificación en medio de ellos. Por eso Pablo pone este ejemplo en el capítulo 3 para decirles, hermanos, que hay hombres necesitados, que hay familias necesitadas, que hay hombres en las que necesitamos dejar nuestra comodidad y ir a buscar a estos hombres y ver la necesidad cuando vas caminando, cuando vas por la calle y ver que hay necesidad de la palabra de Dios y de que Jesús haga algo en sus vidas. Hoy en día, hermanos, queremos que la iglesia sea como más light, como más como un club social, como algo que sea bueno. Mira qué grande plan maravilloso tiene Jesús para tu vida, y les decimos muchas cosas así bonitas, preciosas, adornadas para ganarnos a las personas, para decir que hay amor y mucho amor, y solamente hablamos de ese amor y de esa necesidad de amor, pero no se habla de lo que realmente sucede con un cristiano que está siendo perseguido, que está siendo azotado, que está siendo calumniado por su propia familia. De eso no se habla, de eso no se escribe, de eso no se dice muchas veces, hermanos. Pero el verdadero mensaje que podemos sacar desde estos versos, hermanos, era que Pablo era un hombre que dio su vida para que el ministerio y para que la iglesia sea edificada, creciera, madurara. Dio su vida
a veces con muchas fallas, pero muchísimas otras edificando. El mensaje que todos nosotros somos coherederos de Cristo, que todos nosotros somos hombres ganadores, victoriosos en Cristo, que todos nosotros tenemos aceptación, que todos nosotros tenemos una parte, que toda nuestra vida pertenece y que ya no somos personas extranjeras ni advenedizas, sino que somos copartícipes de la presencia de Dios, que somos hombres llenos de riqueza espiritual en Cristo, que somos parte y formamos parte de esas bendiciones, y que no es necesario, hermanos, que te circuncides ni que te quites algo de ti para poder venir a Cristo. El mensaje era: lo dice casi en los últimos versos, hermanos, del verso 12 y 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La finalidad de este mensaje era que no te chicopales, no te pongas triste, no le hagas caso al enemigo y no veas tu vida tan derrotada. No estés pasando por pruebas solo. El mensaje era: tú eres de Dios, le perteneces, eres coheredero. Y la palabra que viene en el verso 3, hermanos: vuestra gloria, gozo. Era precioso, es magnífico, es demasiado bueno para nuestras vidas que Cristo dio su vida por nosotros. Amén. El mensaje era, hermanos, que dejes todo, tus preocupaciones y tus pecados y tu maldad y todo lo que representas tú. Y si quieres traértelas, tráetelas. Pero ven a la presencia de Jesús y refúgiate en Él y escóndete en Él, porque Él es tu salvación y Él es tu gozo. Y en Él vas a encontrar todas estas riquezas que acabo de describir hace rato, dice Pablo. Desde el capítulo 1, hermanos, lleno de riquezas. Capítulo 2 está lleno de bendiciones. Está una reconciliación por medio de la cruz en capítulo 2. Y el capítulo 3, hermanos, nos dice que Cristo lo hizo para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Significa, hermanos, ahora sí, que por medio de la iglesia la presencia de Dios se dé a conocer a los demás. Que por medio de tu vida la presencia de Dios se dé a conocer en tu familia, en tus personas allegadas. Mi hermano, lo que dice Pablo es que yo estoy sufriendo mucho, estoy en prisión, estoy pasando por tantas penas, pero no te afliges. Yo estoy gozoso porque estás creciendo. Y ahora, date cuenta de una cosa: sal de tu comodidad, sal de todo lo que piensas, sal de todo lo que eres, y por favor, refúgiate en la presencia de Jesús. Y ahí vas a encontrar que la iglesia y que tú y que todos los demás podemos dar a conocer, igual que yo, este misterio que Jesús es el Señor y Salvador, el que murió por nuestras vidas. Y en Él, a Él apelamos. A Él decimos que tenemos solamente que decir: Él me salvó. Amén. Amén.
Pablo lo dice así, la descripción: yo soy el menos, el más pequeño. Y en otras dice: yo soy el más pecador de todos. Yo soy el más pobre, el más triste. Yo soy el más pequeñito, el que no merecía y no lo merezco, dice Pablo. Sigue diciendo con estas palabras: a todos los santos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice Pablo entonces: yo soy el menos indicado para poder dar a conocer a mi Señor, pero el Señor me está usando solamente para que todos vean que Jesús y que Dios es el grande y no yo. Y que Jesús es el más precioso y más grande y lleno de riquezas y yo no. Lo dice Pablo de esta manera para que puedas entender que, y para que puedas ver hacia arriba, hacia Jesús, hacia la cruz, y mires que Él es lo importante y lo interesante. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice que la iglesia de ahora, a través del ministerio de Pablo, que Jesús trabajó en su vida de tal forma para que la iglesia dé a conocer, ¿qué dice ahí, hermanos? A los principados y potestades en los lugares celestiales, dar a conocer a Cristo en el infierno, en la tierra, y dar a conocer que Él es maravilloso. La iglesia da a conocer todo eso a todos, a todas las personas. ¿Estás dispuesto a dar a conocer a Dios así? ¿Estás dispuesto a dar tu vida de esta manera? ¿Estás dispuesto a sufrir de esta manera? ¿Estás dispuesto a glorificar a Dios de esta manera? Que tu vida no te pertenezca, sino que le pertenezca a Dios y que Él te use de una forma extraordinaria para dar a conocer que Él es el Señor. ¿Alzarías tu mano para decir: yo soy una persona que entrego mi vida para dar a conocer? Bueno, hermano, verso 11 y termino, hermanos, verso 11, 12 y 13. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis. Entonces, hermanos, la única forma en que podemos avanzar y crecer es por medio de la fe en Jesús. La única forma en que puedes crecer, hermano, es por medio de Jesús. Y quiero decirte una palabra, hermanos. Si tú piensas que no eres suficiente, la palabra dice ahí: por medio de Él. Significa, hermanos, que puedes venir tú como eres, en la forma que eres, tal vez mentiroso, calumniador, tal vez muy orgulloso, y puedes venir al Señor de esta forma, pero presentarte ante Él pidiendo que Él, nuestro Dios, Jesús, sea más grande y nosotros menos. Que Él se encargue de mi vida y que Él sea glorificado. Que Él se encargue de todas mis penas y de todas mis angustias y todos mis pecados. Ven a Él, hermano. Ven de esta forma, siendo tú mismo, siendo libre, siendo un hombre que el Señor llamó, siendo como eres. No pongas pretextos entonces ya para venir al Señor y dar a conocer ese misterio
a los hombres. Por lo cual pido que no desmayéis. No te afanes, hermano, tampoco. No te provoques a ti mismo trabajo excesivo pensando en lo que no eres y lo que deberías ser. No desmayéis también implica ora al Señor, refúgiate en Él, busca al Señor, pon tus rodillas en el suelo y clama al Señor. Porque aquel que no está de rodillas, que aquel que no está clamando, aquel que no está buscando, entonces es muy fácil que sea un hombre que desmaya y sea derrotado y en derrota. Ven al Señor de rodillas para que seas usado como eres, de tal forma que el Señor se glorifique. Y ahora sí, Pablo nos dé el mayor ejemplo de poder servir al Señor. Verso, hermanos, en la próxima predicación, del verso 14 al verso 21, solamente dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Qué significa? Oro al Señor para que todos crezcamos y sepamos. Eso es lo que dice Pablo. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas. Hazlo tú mismo, hermanos. Hazlo tú también. Vamos a orar para terminar. Precioso Dios, te damos las gracias por tus bendiciones. Por favor, te pido que nos bendigas y ayudes, Señor. Y que me enseñes a refugiarme en ti. Y que mi corazón sepa que tú eres grandioso y que puedo venir con facilidad hacia ti por medio de la fe. Señor, yo te ruego que me des